Por favor. Vamos a presentar al invitado de hoy. Fuertes aplausos, por favor, para un hincha de Quilmes, abogado, contador, jefe de gabinete de ministros. Estamos hablando del doctor Aníbal Fernández. Doctor Fernández, muchísimas gracias por venir. Siéntese. No está María Granata. No está María Granata, por suerte, ¿no? Es una tranquilidad. Es una tranquilidad. Qué momento le hicieron pasar ahí en eso. Pero eso ¿no? demuestra que uno no se la sabe toda. Sí, claro. Si los directivos del canal la mandan a hacer eso, tenés dos opciones, tres opciones. Pararte e irte, sonás medio queda feo, estúpido. queda feo. Faltar el respeto es más estúpido todavía. Favor. Cometela, perdiste. ¿Qué vas a hacer? Está bien. Bueno, tenemos un programa muy intenso en el día de hoy. El primer informe tiene que ver con el tema del Twitter. Sabemos que usted es un hombre que utiliza mucho la herramienta del Twitter. ¿El Twitter sirve como para un político o no? ¿Cómo la utiliza? Sí, muchísimo. Muchísimo. ¿Por qué? A ver. Primero porque nosotros tenemos vedado determinados canales de comunicación, Clarín, TN y todo ese tipo de cosas, con lo cual una noticia importante de gobierno. Por ejemplo, después de la brutalidad del discurso de Biolcati, ¿con qué comunica uno lo que el gobierno ve de semejante barbaridad y de peronistas o compañeros míos a quien les escupió en la cara y lo aplaudían complacientes? ¿Y a quién se lo dice eso? Me lo guardo para mí. Sí. El Twitter yo lo pude poner y eso lo transformé en noticia con todos los medios. Y en ese momento tenía 35.000 followers, mañana estoy llegando a los 50.000. ¿Me haces un FF, Aníbal? No hago follow Friday. Después, a ver, hay un grupo de personas que son fanáticas de lo que se llaman las anibaladas. ¿Estás al tanto de lo que son las anibaladas? No, realmente nació como anibalismo. A los anibalismos, digamos. Hay varios, por ejemplo, ¿no? Sapsay es constitucionalista porque se toma el tren en Constitución. A mí es el que más me gusta, el más fino de todos. ¿Cuál es el anibalismo que más te gusta? No sé, es una expresión. Es una expresión. Salen solos. Lo que uno las piensa, sale, qué sé yo. Jauretche hablaba mucho de la necesidad de hablar para que te entiendan los criollos. Sí. Bueno, yo puedes explicarlo con un mensaje simple de la calle, se hace fácil. ¿Podemos decir que Aníbal Fernández es el Pagani de la política, digamos? Porque es como que se lo identifica como la persona así, si empezamos así. Pero es verdad. Que venga Amalia Granata. El que siempre Lo que pasa que ella está es hincha de Racing, ¿qué querés? Pero primero yo le tengo respeto a Pagani, no le digo como broma. Pero te aclaro que ese verso que te recito es de 1923. Pero quedó. Gardel lo grabó en el 30. Bueno, hay muchos debates en Twitter. ¿A vos te sirve entonces como herramienta? Sí, excelente. Es una forma alternativa de comunicarse. Yo el otro día escuchaba algo que decía Mauro respecto de la intención del reemplazo del periodista. Es imposible eso. No. Porque nosotros hoy tenemos vedado y además no solamente Clarín nos putea de la tapa hasta los chistes. No. Vos tenés hoy una imposición. Sí, sabe que sí. Y no tenés alternativa de resolverlo. Entonces, tenés un método alternativo, aprovechalo. Ahora, si eso alguna vez vuelve a la normalidad, sabe Dios cuándo, y el periodismo se ocupa de hacer lo que hacen los periodistas, yo seguiré haciendo lo mismo, pero nadie te va a dar tanta bolilla como le presta atención hoy. Ahora, no, Aníbal, ¿no te baja puntos eso? Desde el punto de vista institucional, digo, que vos cruces a cualquiera. Yo no cruzo a cualquiera, ni me prendo en debates estériles. Por ahí al principio, cuando vas agarrándole la mano, hoy me jacto de conocerlo el tema. Cuando le vas agarrando la mano, por ahí te prendés, qué sé yo. Pero hay tipos que son piolas. Jorge Macri, yo no me conozco personalmente con él, pero varias veces nos hemos cruzado. Con mucho respeto. Y nunca en forma respetuosa, sino que tema hablando de narcotráfico. Yo he hecho un estudio muy profundo del tema y lo conozco muy a fondo el tema y le he contado cosas y él me ha preguntado y me dice, y a veces ha puesto, che, si necesitan que nosotros en esto juguemos, cuenten con nosotros, y te encontrás con tipos que tienen ganas de hacerlo. Yo lo reivindico eso. A propósito del tema de narcotráfico, que sé que vos hiciste un trabajo muy importante en términos de derecho y demás, impulsás el tema de la despenalización de la marihuana para uso personal. Lo que yo insisto, la Argentina antes del 74 tenía la misma visión que tuvo después en el 85 con un voto del actual ministro de la Corte Petraki, para mi juicio, para ponerlo en un cuadrito. Y después en el 88, con la causa Basterrica, Gustavo Basterrica era guitarrista de Los Abuelos de Nada. En el 88 aparece la Convención Internacional, que es la que madre de toda la legislación, fundamentalmente de la nuestra, la que termina dando una fuerte política represiva, que no redujo una hectárea de cultivo, que no redujo un solo marco de narcotráfico, ni el consumo de nada. Entonces, esa política restrictiva nosotros la denunciamos hace 2 años y pico junto con los uruguayos.
creo que los uruguayos adelante y nosotros atrás, para ser justo, Milton Romaní y el hermano del presidente Vázquez, y lo que denunciamos en ese momento es, lo más importante en este caso son los derechos humanos de segunda generación. Hay que asegurarle al consumidor común, que es un 70-75%, que es el usuario abusivo, claro, o al adicto, que es un 3, un 4, un 5%, la atención, la salud, el derecho humano de segunda generación. En aquel momento nos miraron medio mal, pero el año pasado, 2009, Antonio María Costa, que es el presidente de ese foro más importante del mundo en tema de narcotráfico, dijo exactamente lo mismo. Así nosotros vamos por la salud y contra las pirañas. Y me encantó el planteo que hizo. Y el presidente Obama dijo lo mismo. Entonces, hoy el mundo está girándose hacia el mismo lugar y nuestra corte también. Cuando viste la tapa de la revista THC, casualmente, y estabas vos como el ministro fumón, todo con Drake. No, eso fue en crítica. En crítica. En crítica, las rastas en crítica. Las rastas en crítica. ¿Qué pasó cuando te viste ahí en ese lugar? A mí yo lo vivo, el humor me gusta. Sos rockero, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Tu hijo Facundo tiene tatuado la firma del Indio Solari? Acá. Del Indio Solari. ¿Y vos tenés una relación con el Indio? ¿Sos amigo? No, yo lo he visto 2 o 3 veces. Fuiste allá... Él hace un culto de su vida privada y yo respeto eso. No, el otro día salió una encuesta de poliarquía en el diario La Nación, en el domingo, donde dice que lo que más valora a esta gente, lo que más valora a la gente es la política Es muy fácil verlos. Primero, un error conceptual de Pinedo. El dinero no es de los jubilados, el dinero es de los trabajadores. La mayoría de los que están votando esto participaron del descuento de del 13% a docentes, a empleados y a jubilados. Y lo justificaban, Bullrich lo justificó en lo de Mirta Legrand. Bueno, no se puede esperar mucho más que eso, pero en definitiva eso es lo que animaron en algún momento a llevar a la práctica. En la mayoría no estuve de acuerdo con la transferencia de las AFJP. El paquete que toma el Estado es de 96.000 millones de pesos y hoy es de 150.000 millones de pesos, con lo cual el Estado supo bien administrar eso y no pagar ni comisiones ni pagar salvajadas como se venían pagando con las AFJP. Hay un proyecto... 18 aumentos hubo, y la jubilación mínima aumentó 599%, multiplicado por 7. Quiero decir que con razón la gente sabe que esto es así. Es decir, lo que estaban cobrando era una basura. Hay un proyecto del proyecto Sur, del espacio de centro izquierda, que se puede financiar, dicen, volviendo a los aportes patronales del año 93, o grabando la minería. Todo eso forzosamente. La minería está grabada desde el primer momento y debe ser uno de los derechos de exportación más importantes que se perciben en este país, junto con el petróleo. Más alto que, por supuesto, que el grano. Hay muchas cosas que de esto es el gran comentario. Como el hombre común no lo conoce, tiene que aceptar lo que le dicen o suponer que es una verdad cuando te dicen la ley de entidades financieras. La ley de entidades financieras, al que le va a pegar es a mi vieja, a tu vieja que tiene 5 lucas, 3, 8, 4 guardadas en el banco, porque esos son los que nos están pagando. Las empresas pagan por ganancias en sus liquidaciones, no se va a pasar por ahí. Con lo cual el financiamiento es lo imposible. Pero además no se ajustan a derecho porque la ley ¿Movilidad previsional? No, la ley de administración financiera del Estado dice que vos no podés ni hacer gastos, está penado por la ley, ni sacar leyes que no justifiquen su financiamiento, su fuente de financiamiento, que es lo que están votando en este momento, con lo cual... Yo puedo hacerte una pregunta, Aníbal. Recién Héctor Recalde decía en el informe que nosotros estamos a favor del 82%, en serio. Evidentemente lo que explicabas recién es este sistema previsional tal y como lo tenemos no lo hace posible el financiamiento, tampoco aún volviendo a los aportes patronales previos al 93. Pero ¿existe un horizonte posible? Porque en realidad uno piensa que el 82% móvil es un reclamo justo, es legítimo. ¿Es realmente imposible? ¿Qué habría que hacer para que fuera solamente posible? En un lugar está, en Luxemburgo. ¿Por qué el 82? Porque también habría que discutir por qué el 82 en aquel momento los aportes patronales, las cargas eran 18%, así en menos 18, 82. Era muy simple. Cuando nace el sistema solidario de jubilaciones y pensiones por los 50, la relación tendría que estar dada en cada 7 activos un pasivo.
En esa relación más o menos se daban las posibilidades para poder cumplir con ese 82% móvil. En la situación en la que nos encontramos, donde debemos tener entre 1.6 y 1.7 activos por pasivo, es impracticable, porque además, desde que aparece el monotributo, todo lo que significaría la parte de la carga social específicamente del monotributo está yendo a renta general y no está yendo a las cajas de jubilaciones. Y además, cuando hablan de cargarlo sobre el 82% móvil, también te dicen, pero saquémosle el 15% de las provincias, con lo cual el desfinanciamiento es mucho mayor. Ese achicamiento del pozo hace que es imposible, no va a suceder nunca en esos términos. Que uno tenga que redefinirlo, el sistema jubilatorio, yo estoy convencido, pero redefinirlo porque va a haber que buscar otras fuentes. Yo no te lo puedo decir hoy así nomás, porque esto no es antojadizo, forma parte de cálculos actuariales, hay que analizarlo con mucho cuidado, pero vas a tener que echarle mano a una parte de los dineros del Fondo Nacional, digamos, para poder cumplir con la realidad de las jubilaciones de las que se vienen, para poder estar a la altura de las circunstancias y cumplir con lo que requieren los jubilados, ¿no? Perdón, y esto que explicás tan claramente, digo, del otro lado de la oposición, ¿es tan difícil de ver? ¿Hay necedad, hay maldad? No, porque no, a veces, vos hablaste del caso de Jorge Macri, digo, es tan difícil encontrar gente que se pueda dialogar y decir, bueno, hagamos un proyecto de país para algún lado, todos Pero es muy juntos. fácil en esto, Bardini. Tenés que fijarte cómo se comportaron cuando las leyes fueron al Congreso. Cuando presentamos la movilidad jubilatoria, hay el senador Morales y varios de ellos que fueron enfáticos a la hora de decir, con esto vamos para atrás. Sin embargo, ya van 4 de los aumentos muy importantes para los jubilados que no los veían nunca eso. O que dependían de que la política o del presidente de turno tuviera la vocación. ¿Y no de hubo darle reconocimiento, por ejemplo, de ellos? No. Sí, se lo... Bueno, muy bueno el informe. Siempre hay una tensión entre los periodistas y los medios. Pero uno piensa en la censura y piensa en una dictadura, ¿no? Sí, pero yo tengo una enorme decepción con Leuco. Es uno de los tantos periodistas que a la hora de mentir arrancan con lo que cuentan. No les cuesta mucho. Y de hecho estuvieron blandiendo una foto de Timerman, a la que fueron citados oportunamente. Está Jacobo Timerman, Ricardo García, Perrota y Héctor, creo que está, y lo muestran como si, bueno, este es el baldón del canciller. Pero Héctor dice con mucha claridad, Jacobo Timerman y Héctor Ricardo García fueron chupados los dos. Perrota está desaparecido. Él tuvo que exiliarse rápidamente, y los otros, Peralta Ramos, Mitre, Herrera de Noble, se quedaron con papel prensa. ¿De qué están hablando? Y además todos los canales que él menciona son todos canales privados, porque en todo caso hablemos de los que pertenecen al Estado, y en lo que están en el... Aníbal Leuco también lo criticó Berbisky en una columna que salió en Página 12, y también Leuco le contestó a Berbisky que era un paraperiodista. Es decir, él consideraba que Berbisky es un paraperiodista. La crítica yo vi, y estoy de acuerdo con lo que dice Berbisky, porque cuando aparece el tema de Kimmel, que es Eduardo Kimmel, que tiene una condena precisamente por su investigación respecto de los palotinos, cuando llega a la Corte Internacional de Derechos Humanos, la Corte lo que le pide a la Argentina es que eso lo revea desde el punto de vista legislativo. El autor lo sé yo, con la gente nuestra, con Alejandro Eslocar. Fue en noviembre del año pasado, ¿no? Claro, Alejandro Eslocar, es decir, la gente mía del Ministerio de Justicia, oportunamente. A ver, explíquele a la gente común qué significa ese proyecto, porque yo insisto mucho explicando ese proyecto. ¿Qué significa para el periodismo ese proyecto? Que no pueda nadie en particular ir penalmente contra el periodista por sus opiniones. Por sus opiniones. A ver, un funcionario, Aníbal Fernández, se siente aludido por la opinión de un periodista, por ejemplo, Alfredo Leuco, y Aníbal Fernández no le puede iniciar acciones. No está uno penales. Claro. No está uno en esto, tampoco limitada sus derechos individuales, porque eventualmente si se siente agraviado, pues hace acciones por acciones civiles y lo resolverá de la mejor manera que pueda. Pero lo cuestionable, y en esto termino, Julia, lo cuestionable de Leuco es que después que sale semejante fallo, que los periodistas reivindicaron como una de las banderas más importantes, un reclamo en este tema, ¿no? Él termina querellándolo a Timerman, es una cosa sin sentido. Pero además hay como una contradicción en la sola enunciación de decir acá no hay libertad de expresión. Eso es una contradicción en sí misma. Pero vos podés creer, porque si vos estás diciendo lo que se te antoja, ¿cómo va a ser que no tenés libertad de expresión? Por otra parte, además hay que recalcar que forma parte de la libertad de expresión
que Timerman decida libremente no ir al programa de Leuco. También es una expresión. Totalmente. Pregunto ahora, digamos, con las nuevas tecnologías, el Twitter, el Facebook, el YouTube y demás, ¿es posible la censura en términos como los conocemos habitualmente del mundo analógico? No. ¿Se puede aplicar el término censura ahora? No, pero lo que puede suceder es que si los medios fueran todos del Estado, que uno le impidiera el ingreso al trabajo. Entonces, eso podría ser una posibilidad. No, es que justamente de eso te quería preguntar, porque me da la impresión que detrás de toda esta discusión, de la supuesta falta de libertad de expresión, está claramente la ley de servicios audiovisuales que se planteó, que se discutió y que afortunadamente, por lo menos para muchos de los que estamos trabajando en los medios, se aprobó a nivel parlamentario y ya tiene plena ejecución. ¿Vos no crees que eso puede haber incidido en esta cuestión de que ciertos referentes comunicacionales de las corporaciones mediáticas salgan con este discurso? Sí, seguramente. Yo conozco algunos que eran terribles tipos de progresistas y abanderados del progresismo que hoy se vendieron por el sueldo. La verdad, esto es... podés la tira. A ver, en el caso de Leuco en particular, Leuco es muy hostil conmigo, dice cosas bastante que, bueno, todo bien, para él son chistes, para mí no. Pero yo no dudo de la honestidad de Leuco. Yo creo que Leuco, si dice lo que dice, yo dudo de la honestidad de Leuco. La personal y la intelectual. Personal. Sí. La honestidad de la que dudo es que dicen barbaridades. En su programa hoy mismo, yo suelo ver a la tarde las cosas que dicen con Fernando Bros, son barbaridades, no chequean nada, y no dicen lo que viene. ¿Acaso? Digamos, no forma parte del juego. De hecho, decilo, lo que quieras. Sí. Yo no se lo he impedido y de hecho lo siguen haciendo, con lo cual mal podés hablar de que no tenés libertad para mentir. De prensa la tenías antes, para mentir también la tenés, con lo cual... Disculpame, una repregunta. Y hablando de libertad de trabajo, de coartar la libertad de trabajo, no puedo evitar preguntarte por la situación de los trabajadores de crítica, de la cual formo parte, y de todo lo que hubo detrás de tu participación dentro de esa discusión y de esa negociación. Te cuento rápidamente. Nosotros nos juntamos con la comisión que vino a la oficina, charlamos dos temitas importantes. Uno era específicamente el dinero que el Estado debía por las pautas. Yo no sé, pero debe estar de 450 mil pesos, debe ser una cosa por el estilo. Nosotros en eso teníamos presentaciones formales de bancos que había sido transferidos los créditos, es una cosa legal que el propio Código Civil lo permite, y después el día que yo me reuní, el mismo día que me reuní con la comisión, había llegado un oficio del juez que está interviniendo, que decía que todo lo que debiera el Estado tenía que depositarlo judicialmente, que es lo que vamos a proceder a hacer, y si yo no me equivoco, quiero no equivocarme, va a ser el día de mañana. ¿Ese dinero va a ser destinado a los trabajadores? No, lo va a decidir el juez. Lo que digo es que vamos a depositarlo en el juzgado y el juzgado decidirá qué hace con los bancos que son acreedores de este dinero. Y respecto de la relación que puedan tener con eventualmente cualquier privado que intentara quedarse con la marca o con el diario o con los trabajadores para seguir avanzando con el diario, no es un tema que nosotros nos debamos meternos. Es decir, eventualmente que llegaran a un acuerdo, nos sentaríamos a ver cómo nosotros podemos participar de ese tema, pero no meternos directamente. Estaba la Nata y aparecía recién, dicho sea de paso también, la Nata no le importó dejarnos en manos Mata cuando decidió vender y correrse del accionariato del diario, ¿no? También estaba Cavallo, que es el abogado de Ernestina Radenoble. Pero la Nata apareció recién con Leuco. Justamente por eso hacía referencia a eso. Ahora, tenemos un minuto para ir al debate concreto Timerman-Leuco. A mí me pone nerviosa porque no sé qué están discutiendo. No están hablando de cuestiones públicas, nada que concretamente le vaya a cambiar la vida a ningún ser humano. ¿De qué están hablando? ¿Se tiran los currículums entre sí? Bueno, pero en definitiva hay un viejo dicho español que dice no hay dolor como el mío, con lo cual eso hay que preguntárselo a ellos. ¿Cuál es su dolor? Y el que le duele es el que le duele, no claro, es el que elegimos nosotros. No vamos a decidir vos y yo porque de qué tienen que debatir ellos. Dejalo que debatan lo que quieran. No, ya sé, pero estamos todos en vilo y yo no entiendo de qué me hablan. Pero es importante ver lo que trae Julia. Vos que tenés muchos años de militancia, de vida y de política, en serio. Bueno, ¿de qué edad militás? ¿De los 14? De los 14. Desde los 14 años que militás. Este es un momento, lo hablaba hoy con Cristian Boyanowski, que es el autor de Aluvión, un libro sobre los movimientos piqueteros. Este es un momento de enorme apasionamiento a la hora de política. Mi generación, muchos pibes están hablando de política. El Twitter muestra eso. Muchos pibes que a mi edad se hablaba, 14, 15, 16 años. Yo iba a ver a Quilmes, me acuerdo, año 71, tenía 14 años. Uno de los cantos era Lanuse prestaba mucha atención, Quilmes a primera y la vuelta de Perón, mirá lo que estoy hablando. Toda una mezcla de cosas. Huele a naftalina, pero formaba parte de la mística que uno tenía. La vuelta a la política. Y quiero agregar además... Quilmes era la utopía, digamos. La utopía. Bueno, salieron campeones en el 79, ¿no? Salimos campeones en el 78. Y esta vuelta al diálogo político. Pío Cali.
El Piojo Judica, el técnico. Piojo Judica. No estás Tocali, llevando... Zárate, Milossi, Fanesi, Medina, Bianchini, Gaspari, Salina, Filardo, Andriucci y Milano. Y en el 82 salió... Bien. Fuiste ministro con Néstor y con Cristina. ¿Quién es más exigente de los dos? ¿Y qué diferencia hay entre uno y otro? No, son dos cosas distintas, pero a la hora de exigir, no hay presidente que no exija. Ni el mejor, que yo ¿Son creo diferentes? Yo creo que sí, muy diferentes. ¿Y el mito este del doble comando, digamos, de que llama a Néstor y da órdenes? Yo he escuchado y me ha tocado debatir en épocas del gobierno de Kirchner decir la que manda es Cristina Noriega. Y en el gobierno de Cristina decir el que manda es Néstor. Y la realidad es que son la misma cosa. Es mucho más fácil la explicación y además ninguno de nosotros por forma significaba antes el tema del caudillismo, que es lo que encarna Dualde, lo que encarna cualquiera de ellos tratando de ponerse por arriba de todos los demás. Nosotros tenemos una construcción colectiva y en esa construcción colectiva ellos seguramente pondrán mucho y uno pondrá un pedacito así, pero todos ponemos un poquito para ¿Y son tolerantes a la crítica, al disenso, a la posibilidad de...? Yo tengo 53 años, soy los 53. Soy 8 años de ministro, soy el decano de los ministros, no digo las cosas como son, el tarado soy yo. ¿Y cómo lo toman ellos, digamos? ¿Cómo lo toma la presidenta? Si vos llega presidenta... Lo toma como esté el momento. Puede ser un momento álgido y lo tome de una determinada manera, pero yo me he encontrado la satisfacción de haber modificado o participado a veces de políticas que yo veía con un color y la aceptaron ese color y otras veces no. El estudio que hice... La decisión es siempre del presidente. Hacía referencia yo al estudio que salió el otro día en La Nación, donde decía que Cristina, la presidenta, tenía 46% de imagen positiva. El diario La Nación, poliarquía. Y uno de los puntos negativos de la presidenta que ve parte de la sociedad es la soberbia, digamos. ¿Hay un poco de soberbia quizás a la hora de comunicar, de esa cosa de distancia que tiene Cristina? No. La realidad es que cuando vos estás en ese lugar tenés que adoptar una posición. Martín Fierro es del año 1870 y dice, dejo rodar la bola que algún día de parar tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar. Esa definición del mandar es muy gráfica. Vos no podés venir siendo presidente a suponer que vas a dar instrucciones más o menos blandas y que los demás van a inferir lo que tienen que hacer. Vos tenés que mandar y tenés que mandar. ¿Y qué querés? ¿Que el que manda no tenga posiciones claras y contundentes? A eso seguramente le deben llamar soberbia. Bueno, te estamos yendo, gracias, jefe ministro. ¿A qué hora se levanta, ministro? A las 5. A las 5, ¿a qué hora se va a dormir? 12, 12:30. Como Neusta, 4 horas, 5 horas más. Y sí, lo necesario. Me olvidé de preguntarle sobre el tatuaje. Tiene un tatuaje. Sí, acá. Hay un tatuaje. Un trébol. Un trébol. Un trébol. El símbolo, ¿por qué el trébol? No sabemos. 3 hojas, 4. ¿No querés explicarnos? De 4. De 4 hojas. ¿Tiene un valor? Sí. Un trébol. Un trébol. Bueno, después lo explico. Gracias,